estar en la segunda carta de los Corintios. Y hoy vamos a leer capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios. Y solo leemos el 10 y el 11. Capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios, 10 y 11. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hasta ahí nomás, tome su lugar, por favor. Ya esta sería la tercera enseñanza en esta porción de Corintios que le hemos dedicado, y en ninguna manera me arrepiento de dedicarle tanto tiempo a, a este tema del perdón. No me arrepiento de dedicarle semana a semana a esta porción y a ese tema, porque pues el tema del perdón obviamente es un tema muy, muy importante. Creo que es de gran importancia para el creyente. Es algo fundamental, fundamental. No es algo leve, no es algo, que diría yo, sin mucha importancia, no al contrario, sino que es algo de gran importancia, el tema del perdón. Entonces, vamos a concluir este tema que Dios sin dudas nos deja saber que es necesario en la vida del creyente, y que a la medida que vamos en el tiempo se va a volver más y más difícil perdonar, porque la cultura, la sociedad en que estamos viviendo ya no ve el perdón como una virtud, ya no es una virtud. Ya incluso dicen que no es ni necesario perdonar. Lo que la sociedad hoy está enseñando. Enseñan que el perdonar es una evidencia o señal de ser débil. El que perdona es débil. Es lo que, es lo que hoy se está enseñando en la sociedad, en la cultura. Se exalta la venganza, se exalta tomar represalias. O sea, véngate, no te dejes, no te dejes. Eso es lo que se exalta, lo que se elogia. Y por lo cual la gente cada día más y más se está llenando de odio, de amargura, de violencia. La violencia se está multiplicando cada día más y más. No se puede hacer nada sin que alguien tome represalias. En la carretera hay peligro, en las escuelas, los niños, porque estamos viviendo en un tiempo donde, vuelvo a repetir, se está enseñando que el perdonar no es bueno, que es malo el perdonar. Hay un libro que está por ahí, muy de moda, donde se enseña en este libro que no tienes que perdonar. Escuche las enseñanzas que el mundo da. No tienes por qué perdonar. Entonces los hacen ver como que tú te puedes vengar, tú eres el oprimido tiene el derecho de tomar represalias, de vengarse. O sea que es una enseñanza completamente errónea, mal. Cuando se enseña que no se tiene que perdonar, es una enseñanza completamente contraria a lo que Dios enseña. ¿Por qué? Porque les voy a leer esto para que usted lo escuche. El no perdonar te aprisiona a tu pasado. El no perdonar no te dejará seguir con la vida.
Mientras tú no perdones, estarás encadenado al que te ofendió. Mientras tú no perdones, estarás encadenado o atado a ese acto que ocurrió en el pasado. Si no perdonas, el dolor se mantiene vivo. Si no perdonas, es como seguir abriendo la herida y evitas la sanidad. Nunca serás sano. Si tú no perdonas, tú estás eligiendo odiar en vez de amar. Si tú no perdonas, tú te estás convirtiendo en víctima de la amargura. Y la amargura es como un cáncer que se riega por todo el cuerpo. El no perdonar es devastador, es maligno. El no perdonar produce pensamientos y recuerdos acosadores que van a distorsionar tu vida. Te va a dominar la ira, te va a dominar la furia, te sales de control, las emociones te comienzan a controlar. Si no perdonas, se desaparece la alegría, se desaparece la paz y tu vida se llena de confusión. O sea que Dios no se equivoca cuando Él nos manda a perdonar, porque Él sabe el mal que hará en nuestras vidas, el que no perdonemos. El perdonar, le voy a decir lo que perdonar es. Perdonar es girar la llave, abrir la puerta de la celda y dejar salir libre al preso. Perdonar es escribir con letras grandes: no me debes nada. Perdonar es golpear el mazo en un tribunal y declarar inocente. Perdonar es disparar una flecha tan alto y tan lejos que nunca la podrás encontrar. Perdonar es sacar la basura, deshacerte de ella y dejar tu casa fresca y limpia. Perdonar es romper una vasija de barro en 1000 pedazos pequeños para que nunca más se vuelva a armar. El perdón es una actitud, es un acto maravilloso, virtuoso, liberador y amoroso. El perdonar es saludable, es sensato, alivia la tensión, produce alegría y trae paz. Tiene tantos beneficios el perdón, tantos beneficios. Y hoy Pablo nos da uno más, que creo que dejó el más importante para el fin. Él dice que hay que perdonar, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Oyó? El perdón no deja que Satanás gane ventaja alguna. O sea, lo detiene su avance. Pero note que él dice nosotros. No se aproveche de nosotros. O sea, que ya no está hablando en sentido personal o en sentido individual, sino que ahorita al decir nosotros está haciendo referencia a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. En el versículo 10, Él les dijo: al que ustedes perdonan, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo. Ustedes lo perdonan, yo lo perdono, todos lo perdonamos. Y lo hago no solamente por mi bien, dice Pablo, sino que también lo hago por el bien de ustedes. Lo hago por el bien de la iglesia. Lo hago por el bien del cuerpo de Cristo. Porque yo quiero que en la iglesia haya comunión entre los hermanos. Yo quiero que se restaure la comunión, se restaure y se mantenga la comunión, la hermandad. Se mantenga lo que es la iglesia, familia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Lo cantamos ahorita: somos el pueblo de Dios. Sabemos que Dios quiere una iglesia unida, una iglesia donde haya compañerismo, donde haya hermandad,
donde haya un ambiente de familia. Ese es el deseo de Dios. Dios lo quiere y Pablo, el apóstol, lo sabe. Él sabe que para que una iglesia se mantenga sana, tiene que haber perdón. Él sabe. Y él sabe lo que dice el Salmo 133. No sé si usted se recuerda lo que dice el Salmo 133. Eso es lo que Pablo tiene en mente esto cuando él dice, hay que detenerlo, para que no gane ventaja sobre nosotros. Mira, dice el Salmo 133, ¿qué dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde envía Jehová bendición? ¿A dónde? Donde los hermanos habitan juntos en armonía. Eso es lo que Pablo sabe, lo que el apóstol sabe que eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Incluso no solamente sabe lo que dice el salmista, también sabe lo que el Señor oró. El Señor, antes de ser crucificado, él oró esta oración en San Juan 17. Yo no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. San Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea que el apóstol Pablo sabe que el deseo del Padre, el deseo de Dios, que el corazón del Padre es que su iglesia sea unida. El corazón del Padre es muy parecido, o más bien el corazón mío, el corazón suyo es como el corazón del Padre, que deseamos que nuestros hijos se amen. Deseamos que nuestros hijos se cuiden, se ayuden. Ningún padre quiere que sus hijos, hermanos, no se lleven. No quiere que sus hermanos y sus hijos no se hablen. O sea, ningún padre cuerdo quiere eso para sus hijos. Quiere que sus hijos se lleven, se hablen, se cuiden, se ayuden, se amen. Porque usted sabe que su tiempo aquí se va a acabar. Y van a seguir ellos, y usted quiere que ellos tengan la espalda el uno al otro, se cuiden, porque yo no voy a estar contigo para siempre. Estamos entendiendo. Entonces yo como padre tengo un deseo. Tengo 4 hijos, 2 hijas, 2 hijos, y deseo que los 4 sean unidos, que los 4 se cuiden, se amen, se respeten, se ayuden, se velen el uno por el otro. Y si yo, siendo hombre humano, tengo ese deseo, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos? Ese es el deseo del Padre. El deseo del Padre, lo que más Él desea es la unidad, la hermandad, la restauración entre la comunión entre los hermanos. Pero hay uno que está interesado en romper esa unidad. Hay uno que está interesado en romper la hermandad de la iglesia. Hay uno que está interesado en romper la familia, el núcleo familiar. Hay uno que está interesado en destruir la unidad, en romper la familia, dividir hogares. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Él dice, el diablo Satanás lo que quiere es dividir. Lo que él quiere es destrucción. A él le encanta, le fascina. Su objetivo es romper, dividir. Si es familia, si no son familias, es la iglesia, hogares. Le encanta destruir la iglesia.
Por eso le encanta donde hay orgullo, donde no hay misericordia, donde no hay amor. Le encanta fracturar la comunidad, le encanta traer rebeldía y pleito, le encanta. Y por eso es que el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios, debemos de perdonar lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, o sea, no logre su objetivo de dividirnos, de fracturarnos, de romper la unidad. Por eso note lo que él dice, perdonemos para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus artimañas, sus esquemas. Esa palabra maquinación es muy interesante, porque esta palabra habla o denota pensamiento, a que algo que es meditado, algo que es meditado. La palabra maquinación da a entender que él medita, él estudia. Es decir, que Satanás estudia, Satanás medita, él analiza. Usted se recuerda en la Biblia cuando él va a engañar a Eva, ¿qué animal escogió? Habiendo tantos animales que Dios había creado, se nos dice que él escogió la serpiente. Apocalipsis 12:9 lo llama la serpiente antigua. La serpiente antigua. ¿Y por qué? ¿Por qué la serpiente? Habiendo tantos animales, ¿por qué no escogió el elefante? ¿Por qué no escogió el hipopótamo o la jirafa? Génesis 3:1 nos da la respuesta. Porque la serpiente era astuta. La serpiente era un animal astuto, o sea, sutil, malévolo. ¿Qué? ¿A quién le gustan las serpientes? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo observa? ¿Cómo analiza? Hasta la lengua la saca. En serio, la lengua la está usando para detectar. Y él está así, pasivamente, como analizando, observando. Él no ataca en la primera. Él es un animal muy astuto que se esconde entre la hierba, ni se detecta. Ni se detecta porque sabe cómo dejarse mezclar o combinar con el color del zacate o lo que sea. Es un animal muy astuto. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Entonces, al llamarlo una serpiente, lo que nada más habla de la astucia malvada que tiene. Cómo estudia, cómo analiza, cómo sabe cuándo atacar y cómo atacar. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. O sea que Satanás, escuchen lo que les voy a decir, más que usar su poder, él usa su astucia. Él estudia el ser humano, él lo estudia. Incluso usted se recuerda aquel día que llegan los ángeles ante Dios, y usted se recuerda en ese pasaje en el libro de Job, que cuando llega Satanás y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Cómo respondió Satanás? ¿Cómo respondió? ¿Cuál fue la manera de responder? ¿Qué dijo? Vengo de rondar la tierra. Vengo de recorrerla de un extremo a otro. O sea, que él se la pasa estudiando, analizando, a tal grado que cuando Dios le pregunta acerca de Job, sí lo conocía. Ah, sí, ya lo conozco. Sí, yo sé quién es Job. Y yo sé quién es él, sabe qué es lo que es. O sea, lo había estudiado, ya sabía quién era Job. O sea que la serpiente es un animal astuta que sabe cómo y cuándo atacar, porque estudia, porque medita, porque planea, sabe cuándo y cómo. Incluso cuando fue ante mi Señor Jesucristo, no fue en cualquier momento cuando lo tentó, sino que supo cuándo y supo cómo.
Esperó que tuviera hambre. Esperó que tuviera sed. Lo vio cansado. Lo vio débil. Y cuando lo vio en ese momento, dice, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Y si pude engañar a Eva, también a este lo engaño. Si los pude engañar a ellos en el paraíso, ahora este va a ser fácil porque están en un desierto con hambre y con sed. Pero no sabía que con él se iba a chocar porque él conocía la palabra y estaba firme en la palabra y él estaba anclado en la palabra y él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Pero intentó y supo cuándo y supo cómo hacerlo. Lo analizó. ¿Sí están entendiendo? O sea, cuando Pablo está usando la palabra maquinaciones, nos da a entender que él estudia, él analiza, él sabe cuándo, él sabe cómo. Él te conoce tus debilidades. Él te conoce tus debilidades. Y él sabe cuándo atacar, él sabe cuándo tentar, él sabe cuándo y cómo. Ya, o sea, lleva años haciendo esto, ya nos conoce, ya te conoce, ¿está entendiendo? Por eso Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Y por lo cual el llamado es, ciérrenle la puerta. Ciérrenle la puerta. No le den lugar. Pablo, ¿y cómo cerramos la puerta? Bueno, en este momento él está hablando de ¿qué? Del perdón. O sea que el perdón hace ¿qué? Le cierra la puerta a que él no puede emplear su astucia, su artimaña. El perdón cierra la puerta, lo cierra. O sea, él está analizando y estudiando. Él está analizando. Y si yo no perdono a aquel que me ofendió, si yo no perdono a aquel que me hirió, que me lastimó, si yo no lo perdono, lo que yo voy a hacer es abrirle a él una puerta para que venga y ahora él me comience a amargar, me comience a hundir, me comienza a oprimir, me comienza a atar a mi pasado. Ya no avanzo, ya no tengo gozo, no tengo paz, porque le abrí la puerta. ¿Mediante qué? Mediante el rechazo, mediante la falta de perdón. Él me ofendió, pero yo no perdono, entonces yo ya le abrí la puerta. Y él va a usar eso para, bueno, en este caso, para destruir la iglesia, para destruirla, para romper la hermandad. En el caso de tu familia, la va a destruir, tu hogar, tu matrimonio. ¿Sí están entendiendo, mis hermanos? O sea que el perdón cierra, el perdón es como una guardia, es como una muralla que no lo deja, porque él no se puede mover donde hay constantemente hay que perdón. Constantemente, yo perdono, me ofendiste, yo perdono, porque yo me estoy guardando. Yo tengo una guardia que se llama el perdón, porque no le voy a dar lugar a que él venga y me atormente más. A ese que me ofendió, lo que yo hago es dejarlo en las manos de Dios. Yo se lo dejo a Dios. Tú te encargas de él, tú te encargas de ella. Por eso hay un pasaje en Corintios donde Pablo, en esta carta, en la primera carta, se están demandando. Pablo dice, ¿qué hacen ustedes demandándose los unos a los otros? ¿Qué están haciendo? No deberíamos más bien perdonarnos. O sea, cuiden sus vidas, cuiden sus corazones. ¿Y cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos cuidamos? Con el perdón. Con el perdón. O sea que el perdón es la arma que Dios nos ha dejado para que, ¿qué hace Dios cuando usted peca y usted se confiesa? ¿Qué hace? Lo perdona ahí mismo. Porque Dios está interesado en ¿qué? En la comunión contigo. Dios no quiere que tú pierdas la comunión con Él. Entonces usted peca, usted hace algo indebido, se arrepiente, pide perdón. Dios inmediatamente lo perdona. Porque Él quiere restaurar la comunión.
No quiere que se rompa la comunión. Entonces Dios en su misericordia viene, confesamos los pecados y dice que Él nos perdona y nos limpia para que mantengamos la. Y qué lindo que Dios nunca me lo tira en la cara. Nunca me ha tirado en cara mis pecados. Jamás, nunca me los ha tirado, jamás me los ha recordado, jamás me los ha traído a la memoria, jamás. Dios es tan lindo como lo perdona a uno. Y así como Dios nos perdonó, así debemos también nosotros. ¿Sabe? Voy a terminar porque creo que ya entendieron la importancia de perdonar. Pero aplique esto en la iglesia, aplíquelo en la casa. En casa nos hemos propuesto, no que lo hagamos todo el tiempo, pero nos hemos propuesto, Elida y yo, nunca acostarnos hasta enojados. Nunca, no que lo cumplo todo el tiempo. A veces termino en la sala, no. Pero nos hemos propuesto porque sabemos lo que dice Efesios 4:26. 4:26 dice algo muy importante. Airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Para que no le den lugar. ¿Se acuestan enojados, bravos? Número uno, nadie te garantiza que te vas a despertar. Y sería terrible que te estés peleados y que no despierte fulano. Pero vamos a decir que Dios te deja despertar. Te vas a despertar todo mal engeñado, todo corajudo, ya sabe la hermana. Todo es bravo, no hay de mal humor. Todo se echa a perder. ¿Entendieron? Y se comienza como a regar algo que se pudo haber detenido esa noche anterior. Perdónense. Perdónense. Al fin y al cabo van a morir viejos juntos. ¿Para qué pelean? ¿Para qué se acuerdan enojados y no se hablan? Ya, dejémonos de tanta niñería. No le demos lugar al diablo. Cerrémosles la puerta. ¿Y cómo se cierra la puerta? Ustedes piden perdón. No les veo cara a ustedes que pidan perdón. Piden perdón. A usted le es fácil decirle a su esposo, perdóname. Le es fácil decirle a su esposa, perdóname. Le es fácil decirle a sus hijos, perdóname. Le es fácil decirle a su mamá, a su papá, perdóname. Tenemos que hacerlo práctica de nuestra vida. Pida perdón. Pero es que yo no dice nada, no importa, porque usted quiere guardar la hermandad, la armonía. Usted quiere cuidar que la bendición de Dios ahí repose. ¿Y cómo se cuida la bendición? ¿Cómo se cuida que repose la presencia de Dios en su casa? ¿Cómo? Perdón. Y yo quiero que mi hogar, mi casa, mi iglesia sea un lugar donde Dios habite, donde Dios se mueva. Y ya me está enseñando la manera de atender a Dios es pidiendo perdón. Cuando no pido perdón, le abro las puertas ¿a cuáles quieren? ¿La bendición de Dios? ¿O que el diablo se esté moviendo ahí? Entonces, dice Pablo, si queremos que Él no gane ventaja sobre nosotros, si queremos que Él se mantenga distanciado de nosotros, perdonémonos. Yo no quiero ser responsable de que el diablo me use. Yo no quiero ser responsable de traer fracturas ni a mi hogar, ni a mi familia, ni a mi iglesia. No quiero ser un hombre, una mujer que Dios pueda bendecir. Por lo cual tenemos que perdonar. Es todo. Así de sencillo. Perdón. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a aquel que ofendió. Pídele perdón a aquel que ofendió. Pídeselo por el bien de su vida. Póngase de pie, por favor. Vamos a. El Señor nos ha enseñado lo fundamental que es el perdón.
lo trascendental, lo importante. Nos viene diciendo tantas cosas en este pasaje, pero hoy concluye diciéndonos: perdonen para que Él no gane ventaja. Ciérrenle la puerta, manténganlo lejos. Él está observando, Él está analizando. Y cuando Él detecta un corazón donde no hay perdón, le estás dando la apertura. Por eso en esta noche, Señor, tu palabra nos habla. Tu palabra nos habla claramente a nosotros que la bendición radica en el perdón. Así como tú nos perdonaste a nosotros, así también nosotros debemos de perdonar. Padre, ayúdanos a poner estos principios siempre en práctica. Ayúdanos, Señor, a no ser como dijo Santiago, a ser solamente oidores de estos principios y no a ser hacedores de ellos. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica estos principios con la gente que yo más amo, con la gente más cercana a mí, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, mi familia. Enséñame, ayúdame, Señor, a que mi corazón se mantenga sano, a que no le dé lugar a la amargura, al enojo, a la ira, que no le dé lugar, Señor, a esas emociones que lo controlan a uno, sino que yo pueda ser libre de todo eso, Señor, y que en mi corazón siempre reine la paz, el gozo, la alegría. Padre, te lo ruego, te lo imploro, Señor, ayúdanos, Señor, a poner siempre en práctica lo que tu palabra nos enseña, para que seamos ese pueblo vigoroso, pueblo victorioso, Padre, tal como tú lo deseas.